Curiosidades de la conquista de América. Cristóbal Colón es un navegante típico de la época, final de la Edad Media, inicios del Renacimiento, un navegante de la época que solo buscaba hacerse rico. Ser emprendedor en las Antillas a finales del siglo XV significaba hacerse rico gracias a la esclavitud. Es un señor que defiende que hay que enviar indios a Europa para venderlos como esclavos. Universidades, derechos. Pues bueno, la universidad era para la élite nativa que había pactado con los grandes conquistadores. Recibieron una educación europensante porque tú necesitas formar cuadros, formar élites que te van a ayudar a ir introduciendo el sistema colonial a nivel económico, social, etc. Tú no puedes organizar un sistema colonial de buenas a primeras con los efectivos humanos que cuentas, y España no tenía muchos precisamente. Las leyes de India son papel mojado, es que en ellas prácticamente se está legislando en contra de la esclavitud del indio, y que hace automáticamente 1 o 2 años después comienzas a tener una gran cantidad de demanda que necesitamos esclavizar indios. Los indios son belicosos, tenemos que esclavizarlos de alguna manera, hay que estimular compañías esclavistas interesadas en el control de estos territorios y oposición a estos indios belicosos, y por lo tanto es necesario que se esclavicen indios. Constantemente los conquistadores, incluso hasta los virreyes, le piden al rey excepciones a esas leyes, porque si no el control supuestamente se les iba a ir de las manos y era imposible el control. Es significativo que las acusaciones sobre determinados aborígenes que eran violentos eran acusados de canibalismo, porque en el momento en el cual tú detectas caníbales jurídicamente y teológicamente, tú puedes esclavizarlos legalmente. Por lo tanto, la esclavitud del indio estaba a la orden del día. El imperio incaico es un buen reflejo, un buen ejemplo de este sistema esclavista que tenían los españoles en América. El inca era dueño de fincas y de haciendas, podía matar a sus súbditos que debían hacer, él les designaba un pedazo de tierra con la condición de que trabajaran gratuitamente para el inca, una forma más opresora incluso que el mismo feudalismo europeo. Esta situación se mantuvo hasta la llegada de los españoles y lógicamente no la destruyeron, sino que lo que hicieron fue incorporar su civilización sobre ella y utilizarla y aprovecharla. En un principio trataron de tener incas títeres, pero no se podía. Entonces lo que hicieron fue adoptar las instituciones incaicas en gran parte, la estructura incaica y la obligación de trabajar gratuitamente y obligatoriamente para el Estado, no había libertad de trabajo y nada que se pareciera a la moneda. Y eso fue lo que constituyó en gran parte las instituciones tan atroces como la mita, que en lugar de que trabajara gratuitamente y obligatoriamente como antes lo hacía para el inca, ahora lo hacía para un real que nunca jamás en la vida había visto y ni iba a ver. Y eso se mantuvo inalterablemente hasta la llegada de la independencia, o mejor dicho, hasta la llegada de Bolívar. Hasta que Bolívar llegó a la meseta peruana, porque mientras Bolívar no llegó a la meseta peruana, el pongaje seguía, la mita, la servidumbre, la obediencia al cacique, que era el dueño de estos grupos humanos. Cuando Bolívar llega a Cusco en 1825, lo impresiona aquella situación de los nativos peruanos. Y hay una carta a Santander que le manda y le dice que es asombrosa la situación de abandono y de humillación que vive la población indígena, y que él se siente obligado a hacer todo por ellos, por los principios humanos y porque tienen derecho a eso. Y es Bolívar el hombre que con poder suficiente llega al Alto Perú, que llega al Cusco, y allí en el Cusco dicta disposiciones para que termine esa esclavitud de milenios. Bolívar prohíbe la mita, el trabajo obligatorio, elimina a los caciques, Bolívar prohíbe el pongaje, de modo que es Bolívar el que le da a los indios la dignidad, les da derechos, cosa que no se reconoce. Los convertía en hombres fundamentalmente de derechos, de facultades, y no que tuvieran que depender de un ser divino supuestamente o del Estado. La más atrevida en aquel momento tuvo aquella consecuencia para Bolívar muy costosa. La alta clase colonial vio eso muy malo, acabar con la mita, caciques, el trabajo obligatorio, era acabar con el sistema social, colonial, esclavista, en el cual se había constituido las grandes fortunas. Bolívar se convirtió en el enemigo de la élite por proteger a los indios. Sígueme en mi cuenta de Instagram.